Continuamos con el tema de pH. Ahora vamos a ver un concepto que va a ser la constante de acidez o de basicidad, Ka o Kb. Entonces, ya estábamos diciendo que el pH se da por la concentración de hidrógeno o la concentración de hidróxido. Sin embargo, ¿cómo sabemos qué cantidad hay? Entonces tenemos aquí una manera entre comillas muy sencilla de saberlo. Tenemos aquí que esta B significa base, que la base más el agua se puede convertir en una base con el hidrógeno más OH, la disociación del agua prácticamente. Un ácido, H es el hidrógeno y esta A es de ácido. Un ácido con su respectivo hidrógeno se puede disociar también como un ácido sin su hidrógeno. Se escucha medio raro, pero bueno, así está la fórmula. Entonces la constante de basicidad, lo que nos va a dar la base o la alcalinidad, es igual a la concentración de la base con su respectivo hidrógeno por la concentración del hidróxido entre la concentración de la base sola, mientras que la constante de acidez es igual a la concentración de este ácido sin su hidrógeno por la concentración de ese hidrógeno entre la concentración del ácido con su hidrógeno. A ver, antes que nada quiero aclarar que esto no se lo estoy, esta parte en específico, a partir de aquí vamos a ver un montón de fórmulas, no se las voy a dar para que se las memoricen nada por el estilo, pero quiero enseñarles de dónde salió este concepto de pH. Entonces tenemos que la base con su respectivo hidrógeno se puede dividir, se puede ionizar, si lo quieren ver así, en la base más el hidrógeno, mientras que el ácido más el agua se puede separar en el ácido con su hidrógeno más OH. Si hacemos una pequeña sustitución aquí entre esto y esto, nos queda que la constante de acidez va a ser igual a la concentración de la base por la concentración del hidrógeno entre la concentración de la base por el hidrógeno, mientras que la constante de basicidad va a ser igual a el ácido con su hidrógeno por la concentración del hidróxido entre la concentración del ácido sin su hidrógeno. No se vayan a perder. Ahora, si multiplicamos en la constante de acidez el denominador y numerador por OH, por el hidróxido, y en KBC, es decir, la constante de basicidad, el denominador y numerador por H, los hidrógenos, queda lo siguiente. Es decir, que para la acidez vamos a multiplicarlo todo por su hidróxido. ¿Por qué por el hidróxido? Porque es lo opuesto. Acuérdense que para la acidez ocupamos los hidrógenos. Entonces vamos a multiplicarlo por el hidróxido precisamente para tratar de sacar una constante. Y la constante de basicidad, lo contrario, para la base ocupamos el hidróxido. Si queremos sacar la constante tenemos que multiplicarlo por su hidrógeno. Entonces nos queda esto y nos queda esto. Muy bien. Ahora sabemos que todo esto es igual a 10 a la menos 14, porque tenemos tanto el ácido como tenemos tanto en la base, tenemos el H y el OH. Lo podemos simplificar a esto, a que la constante de acidez va a ser igual a la base por KW. ¿Por qué por KW? Vean acá arriba, tenemos aquí la base y tenemos H y OH. H y OH es KW, es la constante de disociación del agua, hidróxido y ácido y hidrógeno. Y este OH acá se va a quedar como tal porque este de acá no lo ocupamos, no lo sustituimos. Ahora en la constante de basicidad tenemos aquí el ácido por su hidrógeno, aquí está igual, y acá también KW, porque acá arriba tenemos OH y H, es la constante de disociación del agua, y tenemos KW. Entonces, igual acá abajo se queda, esta H se queda igualita porque no la ocupamos. Si la comparamos con las constantes de acidez y las constantes de basicidad, con las primeras que sacamos de este lado, con esta primera KB y KA, entonces nos va a quedar que la constante de acidez es igual a la constante de W entre la constante de B, y la constante de basicidad es igual a la constante W entre la constante de A. Es decir, prácticamente nos está diciendo que para sacar la constante de acidez o basicidad tenemos que tomar en cuenta la ionización del agua y también cuánto hay de base o cuánto hay de ácido, es decir, cuántos hidrógenos o cuántos hidróxidos tenemos. Por lo tanto,
Si hacemos aquí un pequeño despeje, aquí nos está dividiendo KB, pasa multiplicando. Constante de acidez por KB es igual a KW. Entonces, la constante, el pKa, más la constante de acidez, más la constante de basicidad, que es pKb, va a ser igual a 14. Entonces, todo esto lo que les acabo de decir, para resumirlo en que obtenemos dos conceptos, pKa y pKb. pKa es la constante de disociación del agua en cuanto a los ácidos, el hidrógeno. pKb es la constante de disociación del agua en cuanto a la base, el hidróxido. Y funciona exactamente igual en cuanto a la escala con 1 a 14. Es decir, que pKa más pKb va a ser 14. No se pierdan. pH es concentración. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? ¿Cuánto tenemos de hidróxido? pKa es cuánto se está disociando. ¿Cuánto obtenemos de esto cuando el agua se está disociando? Ahora, acuérdense, tenemos pH, vamos en pares, pH y pOH, pKa y pKb. pKa entonces va a ser la constante, que es una medida de acidez de una sustancia obtenida a partir de su logaritmo negativo de la constante de disociación ácida, Ka. Entonces pKa es igual a menos logaritmo, base 10, la constante de acidez. El valor de pKa es una versión útil de la constante Ka, ya que evita el uso de potencias de 10. Recuerden que en el pH era una forma de abreviar la concentración de hidrógeno. Bueno, la constante de acidez también van a ser números bastante grandes, muy parecido a lo que pasa con el pH. Entonces, para que no ocurra eso, hicimos todo este procedimiento para obtener pKa. Simplemente va a ser una manera de abreviar la constante de acidez. Como dice aquí, de manera análoga se define pKb como el logaritmo negativo de la constante de disociación básica. Entonces, pKb es igual a menos logaritmo base 10 de Kb, igual que con el pH, igual que con el pKa. Ambas constantes se relacionan según la siguiente ecuación, similar a la ecuación de pH y pOH. pKa más pKb es igual a 14. Aquí la diferencia es que estamos hablando de disociación. Mientras más se acerque a 0 el pKa, quiere decir que la disociación, a ver si la tengo por aquí. Aquí está. Un ácido será más fuerte cuanto menor es su pKa. Y una base pasa al revés, que es más fuerte cuando mayor es su pKa. Es decir, acuérdense que pKa es en función de la acidez del hidrógeno. Si tenemos un pKa muy bajo, quiere decir que tenemos pocos números después del punto decimal. Es decir, tenemos una mayor disociación. Si el pKa es muy alto, quiere decir que tenemos muchos números después del punto decimal. Eso quiere decir que la disociación va a ser mucho menor. Si tenemos una disociación muy grande en ácido, va a ser muy pequeña en base. Si tenemos una disociación muy pequeña en ácido, va a ser una disociación muy grande en cuanto a las bases. pKa es la fuerza que tienen las moléculas en disociarse, lo que hemos estado diciendo. Entonces, recapitulando, el pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución. El pH es la concentración de iones o cationes hidrógeno o hidronio presentes en determinada sustancia. Entonces, otra vez, pH, concentración de hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno hay? O cuánto hidronio. pOH, concentración de hidróxido. ¿Cuánto hidróxido hay? pKa, ¿cuánto se está disociando un ácido? pKb, ¿cuánto se está disociando una base? Cuando un ácido se disocia por completo, es decir, que se separa por completo sus partes, se está dividiendo por completo, se dice que va a ser un ácido fuerte. Si un ácido no se disocia al 100%, es un ácido débil. Lo mismo pasa con las bases. Una base que se disocia por completo es una base fuerte. Una base que se disocia muy poco va a ser una base débil. Hay una ecuación que está relacionando directamente el pKa y el pH. Pareciera que es lo mismo, pero puede variar también por las... Habíamos dicho que el agua no siempre va a estar pura, siempre va a tener por ahí alguna inconsistencia, va a tener algo dentro de... Entonces, el pH y el pKa normalmente tendrían que ser más o menos parejos, pero no siempre ocurre esto.
Si se les interesa, se los voy a escribir en el foro. Se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces esto va a estar relacionando ambos conceptos, porque no es lo mismo, son diferentes, concentraciones y disociaciones. Bueno, yo sé que es un tema bastante complejo que vimos en muy poco tiempo, entonces cualquier duda y por favor que no sea por flojera, realmente espero dudas porque si no el examen se las va a comer. Necesito que me lo hagan saber a través de los foros. Por su atención, muchas gracias y gracias por ver los 3 videos. Hasta luego.